Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 9 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala, por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Misa. Hoy vamos a orar por la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús allá en Glendon, Maryland. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de ellos, donde vamos a ir a predicar, a evangelizar, a ofrecer esta Eucaristía para que Dios le siga bendiciendo. Si usted quiere ir a esta iglesia, puede llamar al número de Pedro 443-531-1900. También oramos por Dallas, Texas, la iglesia de Santa Cecilia, donde estaremos el día 11, 9 y 10 de mayo en Glendon, Maryland, 11 en Dallas, Texas, iglesia de Santa Cecilia. Ahí en su pantalla está el número de teléfono también de las personas que nos van a atender, de Efraín, 214-893-9039. Y bueno, terminamos nuestras predicaciones para volver a Venezuela y seguir compartiendo con Washington, D.C., mayo 14. Vamos a estar en la iglesia La Natividad, allá con Altagracia. Pueden llamar al número 301-529-8714 para que usted pueda ir a acompañarnos y estar con nosotros durante este día. Bueno, hoy vamos a ofrecer esta misa gregoriana por la iglesia necesitada, por el eterno descanso de Marta Padilla, Elena Núñez, Irene Pernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Rosa Balaguera, Mariana Luna, Hernández Galvis, Isabel Toro, Juan Galvis, Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Márquez, José Ramón Villalba, Fidel Arellano. Oramos a Dios por todas las benditas ánimas del purgatorio, por la familia Contreras Pérez para que Dios le conceda fortaleza, por la protección y conversión de Miguel y Arnold Farías, sanación física y espiritual de José Narváez, protección y conversión de Jenny Gómez y Lorena Calvache. Salud de Micaela López, por Miguel Aquino, para que se consiga un trabajo. Hoy la palabra de Dios, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla un poquito de la labor misionera de Pablo, que ya estaba dando frutos. Se encontró con un discípulo, con Timoteo, con Tito, y empezó a ver los frutos de su trabajo. Qué bonito es que nosotros que estamos en la iglesia siempre dejemos a alguien de relevo. Es feo que usted le diga al padre: mira, padre, yo me voy a ir de aquí y chao, cheo. ¿Y quién queda por usted? No queda nadie, yo me voy. Mire, padre, yo era aquí la catequista y yo me voy de aquí. ¿Y quién va a ser catequista? No, pues que se quede en la iglesia sin catequista, yo estoy cansada. No. Pablo, ya viejito, ya trabajador, se encontró relevo y buscó personas que le sirvieran. Usted tiene que mandar vocaciones al seminario. Usted tiene que buscar a alguien a quien le enseñe para que sirva en la iglesia. ¿O es usted egoísta y quiere dejar a la iglesia chucuta sin trabajadores? De eso vamos a hablar. Que demos fruto, que haya gente que se acerque y que haya gente que sirva gracias a lo que nosotros hacemos. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, pidámosle al Señor perdón por no enseñar a nadie lo que hacemos. Yo sé cantar, no enseño a cantar. Yo sé leer, no enseño a nadie a leer. Soy monaguillo, no le enseño a nadie a ser monaguillo. Yo soy cura y no le enseño a nadie a ser cura. Por no dejar a alguien en la iglesia donde nosotros servimos como responsable. Hay gente que a veces tira la toalla y se va y ya. Pero mire, puede ayudar. No quiero, pero mire, no quiero, estoy cansado de la iglesia, estoy aburrido de la iglesia, no quiero servir en la iglesia. Pidámosle perdón a Dios por eso, porque no dejamos a relevo, no dejamos a personas que sirvan. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puestos que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo le había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia,
pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios.
Hoy vamos a compartir la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 y siguiente. Miren, yo recuerdo que cuando yo era seminarista, siempre nos mandaban a trabajar en las parroquias, siempre. Y en una parroquia que yo fui, cuando llegaba, había un muchacho que sabía cantar, que sabía hablar de Dios, que rezaba muy bien, una persona muy, muy devota, muy creyente, una persona que bueno, tenía mucha fe, pues, mucha piedad. Y cuando él miraba que yo llegaba, él siempre se acercaba a la iglesia y me decía, seminarista, yo lo voy a acompañar. Y nos íbamos a los liceos, a las comunidades, con el grupo de jóvenes de la parroquia, y él animaba y cantaba, y yo predicaba y celebraba. Pasó un año, 2 años pasaron, no, como un año, y me dijo, tomé una decisión. Yo voy a ser sacerdote y yo voy a ir al seminario. Él estaba estudiando en una universidad y yo le dije, pues piénselo bien porque usted está estudiando, pues si ya comenzó la universidad, termine el estudio y después vámonos. Yo dejo todo. Él había escuchado había escuchado la historia de la vocación mía, pues que yo lo dejé todo y que no fui a universidad ni nada, y también se entusiasmó, mira. Y esa persona se fue y le dijo al papá y a la mamá que iban al seminario, que iba a ir a estudiar para sacerdote. Él fue. Y yo recuerdo que un día la mamá llegó y me dijo, te saliste con la tuya, seminarista. Te llevaste a mi hijo para ser cura. Y esa idea no se la quita a nadie. Yo quería ser abuela. Yo me quedé callado, no dije nada. Y al año siguiente, ese muchacho entró al seminario. Y hoy es sacerdote. Hoy es sacerdote, compañero sacerdote. Y eso hoy que el San Pablo habla en Hechos 16, San Pablo se encontró con un discípulo, se encontró con una persona y lo encaminó a las cosas de Dios. Eso es muy importante. Ahorita que me toca predicar, evangelizar, la gente me escribe en las cartas, a mí se me pone el corazón chiquito y se me aguan los ojos cuando la gente me escribe, me dice, quiero contarle mi testimonio, Padre. Y mi testimonio es que yo, fulanito de tal, tenía 10 años viviendo en unión libre. Y gracias a esas prédicas me casé y ahora estoy en mi parroquia trabajando. Padre, yo no me entusiasmaba a leer, pero cuando vi a la hermana Doris leyendo con usted y a esas personas que leen con usted, yo me entusiasmé a leer. Yo no me entusiasmaba a cantar. Yo sé cantar, pero me daba miedo. Pero con esas homilías usted me entusiasmó y el Espíritu Santo me empujó y yo llegué para allá y ahora canto en mi parroquia. Mire, eso es algo tan lindo que no sé cómo explicarlo. Conseguir personas que sean servidoras de Dios. Eso lo hizo San Pablo con Timoteo y se lo llevó. Y se puso a servirle y se puso a trabajar en la obra de Dios. Las personas quienes nos ayudan a nosotros a trabajar no son santos, no son perfectos, tienen pecado, pero son trabajadores, son servidores de la palabra en la grabación, en la edición, en la propagación del Evangelio. ¿Cómo usted ha influido en las personas para que hagan obras buenas? Usted se ha convertido ahorita en esta era que llaman los influencers. Las personas que influyen en los demás.
las personas que motivan a los demás. ¿Cómo usted en el siglo XXI se convierte en uno como San Pablo, que dice Hechos 16, en un influencer, en un influyente en las demás personas para bien? San Pablo dijo, me encontré a Timoteo y me lo llevé y lo hice discípulo de Jesucristo. ¿Usted podrá decir algo así de alguien que haya llevado a Dios? Este estaba en la casa y no sabía rezar y yo le enseñé a rezar el Santo Rosario. Este que lee y no quería leerlo, tenía el diablo agarrado por una pata. Yo lo motivé y me puse a leer la Biblia con él y está leyendo y ya está a punto de terminar o ya leyó la Biblia. Esta hermana mía de mi hogar, de mi familia, que la misa no, tremenda profesora, maestra, me la llevé a la iglesia, la llevé a un retiro, la preparé y viví una experiencia de Dios y ahora es la lectora de mi parroquia. Este que cantaba música para el mundo, este que servía a Dios, servía al Dios mundo, al Dios poder, al Dios placer, ahora mire, canta unas alabanzas tan bonitas. Y este ha sido el instrumento que Dios ha usado para que esa persona se acerque a Dios. Usted podrá tener la misma alegría, el mismo entusiasmo que tenía San Pablo, que arrastró a las personas para que se acercaran a Dios. Usted podrá hacer lo mismo que San Pablo, que llevó a gente para que buscara a Dios. Usted influyó positivamente y bien para que otros se acerquen a Dios. Salió de la droga, salió del alcohol, salió de la pelea, salió de la calle, salió de la prisión, salió donde el diablo lo tenía amarrado por una pata, porque yo lo puse en oración, porque le pedí a Dios, le supliqué y puse todo mi empeño. Y esta persona se salió de ese pecado, ese vicio, y ahora se está sirviendo a Dios y ahora se está acercando a Dios. ¿Usted es una persona que influye positivamente en la gente o es una persona que arrastras a otros a los vicios, a los pecados? Porque en la era de influencia donde estamos, la mayoría llevan a otros a hacerse tatuajes, a pintarse el pelo, a vestirse de forma indecorosa, a bailar pegado, a mover el esqueleto, pero no lo lleva a Dios. Usted es uno de los buenos influencers de Dios, de las buenas influencias como lo fue San Pablo con Timoteo, o es de los malos, de los dañados, de los que llevan a otros al vicio y al pecado. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿De cuál es usted? ¿De los que influyen positivamente o negativamente? San Pablo dice, me lo llevé a predicar, pero como tenía ayuda, San Pablo, otra cosa que hizo San Pablo no dijo, ay, mira, ya tengo quien me ayude, ya tengo quien trabaje, ya me voy a echar a dormir. Siga Timoteo trabajando, que ya tengo sustituto. Y ya pues yo ya me voy para la casa y ya ¿cómo se llama? Me jubilo. San Pablo no se jubiló nunca. San Pablo nunca se apartó de Dios. San Pablo no se alejó del Señor. Nosotros sí queremos jubilarnos. Nosotros sí queremos apartarnos. Nosotros sí queremos darle la espalda a Dios. Pablo no. Pablo dijo, yo me voy a hacer la obra, yo me voy a trabajar. Y se puso Pablo a trabajar y se puso Pablo a servir. ¿Usted es de esos? Mire, padre, yo ya estoy cansado de estar sirviendo en mi parroquia. Serví en mi parroquia por catequistas por yo no sé cuántos años. Ya no puedo más. Yo ya no voy a seguir porque mi marido está bravo, los hijos, el trabajo. Me lavo las manos como Pilato. Está bien, te vas. Pero ¿a quién dejas? ¿A quién le enseñaste a hacer lo que tú haces? ¿Quién es tu discípulo? ¿A quién colocaste en esa tarea que Dios te encomendó? ¿O eres indiferente o no te importa? Te vas, que te vaya bien, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Quieres servirle al mundo? Ándate, vete. Pero, ¿quién se queda por ti? ¿Quién se queda por ti? Mire, aquí en Barinas tenemos un seminario. Y les hablo de él porque en estos días una señora, y le agradezco a esas personas, me dijo, padre, le voy a pagar la mensualidad completa a un seminarista. Y me dio el dinero y llamé al rector y le dije, mire,
aquí hay una señora que le va a pagar al seminarista más pobre que tenga allá todo el año. Y se lo pagó. Gracias, gracias. Aquí en Barinas hay un seminario donde están las generaciones de sacerdotes del futuro, del otro año, del año siguiente, que son el relevo de nosotros, las vocaciones. Y son los jóvenes, y son los muchachos, y son las personas que están estudiando, se están preparando, cuando ya nosotros estemos más viejitos, más chochitos, más ancianos, porque no crean que ya a mí, yo ya veo bien, ya tengo la cara lisita, tengo el pelo negro, no, ya tengo canas, ya tengo entradas, ya no tengo mucha fuerza, ya me canso. Ustedes ven que predicando agarro fuercita, levanto la voz y después sigo predicando. Ya me da más sueño, ya me quedo más dormido. En estos días iba por allá a una casa, yo no acostumbro a quedarme dormido, y me quedé dormido sentado. Y yo me paré asustado, apenado, pero yo dije, bueno, me quedé dormido, el sueño es algo normal. Estábamos viendo un video, me quedé dormido. Y yo ya dije, bueno, eso le pasa a uno con los años, era. Bueno, ahí en el seminario están los relevos, están las vocaciones. Y nosotros ya tenemos varios años participando, pero yo yendo ha sido 2 años. Vamos a una vendimia, ya pasó la vendimia, les comenté la vez pasada, donde se buscan fondos, dinero, recursos en ventas, en Carmes para los seminaristas. Y nos fuimos. Y allá yo estaba con el grupo de trabajo vendiendo pinchos, se llaman aquí chuzos, carne en palitos con papa. Y le vendimos a la gente y recogimos la platica y le dimos al seminario para que se formen las generaciones de relevo, para que hayan vocaciones. Hay parroquias que dan animales, vacas, hay parroquias que ayudan con huevos, con queso, porque el seminario lo mantienen, son las parroquias, y ahí están trabajando. O sea, que después de que nosotros vengamos, va a haber un grupo de seminaristas, de sacerdotes que van a salir a formarse y a prepararse para ser curas. Ya nosotros no estemos, hay otros. Nosotros nos esforzamos por el seminario, hacemos una vendimia con el obispo, trabajamos todo, buscamos la manera, y si algo necesita el seminario, pues le ayudamos, le apoyamos. Y un seminarista es muy pobre, muy necesitado, y tenemos alguna persona que ayude, llamo al rector y le digo, dígame cómo se llama el seminarista. Le voy a mandar un dinero que le mandaron, o le voy a decir a tal persona que lo va a llamar y le va a dar el dinero para que usted me le pague al seminarista todo el año y que no ande sufriendo por ese dinero ni por nada, para que se forme. Oiga, son las generaciones de relevo. Lo hacemos nosotros los sacerdotes. Ahora, usted que sirve en la iglesia, ¿ha enseñado a otro el servicio que usted hace? ¿Ha educado a otra persona para que haga las cosas que usted hace? Cantar, leer, decorar, acomodar, tocar las campanas, ser monaguillo, sacristán, el día que usted no esté. ¿O es de los que se muere, muerto el perro, se acabó la rabia? Ya se murió la que arreglaba la iglesia tan bonita. Ajá, pero ella no enseñó a nadie. No, nunca quiso enseñar. Fue como la Coca-Cola, como el secreto. Eso lo tienen guardado y no se lo regalan a nadie. Son como los panaderos. Eso tienen el secreto guardado del pan y no se lo enseñan a nadie. Usted no sea así. Usted aprenda a la gente a enseñarle, a leer, a escribir. Enséñale a la gente a vestirse, a hablar, a que vaya a su parroquia a cantar, a que le ayude a dar catequesis, a que sepa servir en el altar. Enséñale, edúquelo, fórmelo. Yo con las monaguillas que están leyendo, yo hago lo posible por enseñarla. Y ustedes ven que a veces las muchachitas pues se equivocan y no pronuncian bien las palabras. Y sí, no son las mejores lectores del mundo, pero están aprendiendo. Y yo los pongo, léame, repita esa palabra, está mal dicha, repítalo. Y hacemos varios ensayos antes de grabar. A veces salen bien, a veces no tan bien. Me falta con los lectores de la parroquia hacerles un cursito y un taller para que me lean bien de la mejor manera. ¿Saben por qué?
Porque el día en que yo no esté, el día en que yo me muera, pues habrán personas que recibieron la semilla, la regarán, la dispersarán. Nosotros tenemos que ser como los pajaritos. ¿Saben cómo hacen los pajaritos? ¿Saben cómo un árbol crece en la montaña, en la cima de un monte? Y usted mira, ¿y de dónde salió la semilla y de dónde creció? ¿O sabe cómo crece un arbusto en el monte y de dónde vino? Como las vacas, como los pajaritos. El pajarito se come la semilla y se la lleva. Y en su estómago hace el proceso, saca lo que necesita y lo otro lo bota. Y las vacas igual rumean y agarran y llevan la semilla para otros lados. Y ahí nace un árbol, y ahí nace una planta, y ahí nace un árbol frutal. ¿Y cómo llegó aquí? Pues el pajarito lo trajo, lo procesó y lo colocó ahí a través de la digestión, de su proceso digestivo, y ahí lo tiró. Y ahí nació una planta buena. Así debemos ser nosotros, ser personas que llevemos la semilla de la palabra, ser personas que llevemos el evangelio, ser personas que difundamos la palabra de Dios a todos los lugares, que llevemos la palabra de Dios a todos los sitios y que como personas que llevemos la palabra de Dios, que hayan discípulos. Miren, Hechos capítulo 16, versículo 1. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquella región, pues todos sabían que su padre era pagano. ¿Qué hizo Pablo? Se llevó a Timoteo, lo circuncidó, lo enseñó a predicar, lo enseñó a evangelizar, lo enseñó a llevar la palabra, lo educó en la fe. Fue un padre, fue un maestro, fue un educador, fue una persona que mostró el evangelio, que mostró la palabra, que llevó a la gente a Dios, y así debemos ser nosotros. Otra cosa de Timoteo, escuchen bien, su papá era griego. Los griegos eran paganos. Fue Pablo al Areópago y en el Areópago vio todas las imágenes y dijo al Dios desconocido. Pero su madre era judía. ¿Y cómo salió el muchacho? Pues de los buenos. Porque hay veces que los papás no dan buen ejemplo a los hijos. Y cuando no dan buen ejemplo, entonces los hijos salen charetos. Dice la Biblia que tenemos una situación particular. Timoteo tenía un papá idólatra, fiestero, era griego, era pagano, tenía un mundo de desorden, vivía su vida como quería. Su mamá era una mujer judía practicante, religiosa, de fe y creyente. ¿Y cómo salió el hijo? Pues salió bueno, pues salió cristiano. ¿Cómo salió el hijo? Educado en la fe. ¿Gracias al papá? No, gracias a esa mamá que tenía dedicada, esmerada. Gracias a esa mamá que lo enseñó a orar, que lo enseñó a buscar a Dios. Gracias a esa mamá que tuvo tiempo para su hijo. Entonces no hay justificación en un hogar cuando uno cree, cuando uno es bueno, cuando uno es de Dios, la mamá. Y el papá es un desordenado y un perdido y una cabra loca. El niño tiene que salir bueno porque la mamá le infunde la fe, le infunde los valores, le infunde las cosas buenas. Uno de los padres que sea bueno debe ser luz para su hijo, debe alumbrar el corazón de su hijo. Lastimosamente, las madres no tienen tiempo para educar a sus hijos, porque se van al trabajo a trabajar, a hacer plata y descuidan al niño y lo tiran con el abuelo. Y entonces el niño no ve ninguna educación.
Mi mamá no me lleva a misa, mi papá tampoco, no he hecho la primera comunión, no he ido a la iglesia, no me llevan a las cosas buenas, solamente me llevan a fiestas, a parrandas. Mi papá, yo he visto a mi papá fumando, yo he visto a mi papá tomando, yo he visto a mi papá pegándole a mi mamá, yo he visto los malos ejemplos de mi papá con los malgastes que hace. Pues yo quiero ser como mi papá y los niños salen malos. Cuando uno de los padres es bueno, debe educar a los hijos en el bien, como hizo la mamá de Timoteo, que era judía, practicante, y logró que su hijo se hiciera discípulo de Cristo. Logró que su hijo fuera cura, logró que su hijo fuera obispo, no gracias a los méritos del papá, que era un griego, un juguetón, un pagano, un tomador y bebedor. Entonces la Biblia nos enseña, cuando uno de los dos padres es bueno, debe influir en su hijo para bien, debe educar a su hijo en el bien, debe llevar a su hijo a las cosas de Dios. ¿Usted qué padre es? ¿Bueno? ¿Por qué sus hijos no son buenos? Por culpa del papá, porque el papá es así. No, porque usted es refloja, porque usted es reperezoso, que no fue capaz de educarlos en la fe, de llevarlos a las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Qué tipo de papá es? ¿Qué tipo de mamá es? ¿Por qué no ha educado a sus hijos bien? Pablo quiso llevarlo consigo, se lo llevó a predicar, se lo hizo discípulo. En todas las ciudades por donde iban pasando, se fueron a predicar, se fueron a llevar la palabra, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Cuando uno solo trabaja, la carga es dura, pero cuando dos trabajan, la carga es más fácil y es más llevadera. Cuando un sacerdote de las redes sociales no celebra la misa o no predica más, hay otros que lo están haciendo. Pero si fuera dependencia de uno solo, ya se acaba todo. Ya se acaba todo. Se muere un sacerdote, viene otro sacerdote a la parroquia, aquel lo entierran y el otro sigue predicando. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misa, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la tarde Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esa visión, determinaron salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar el evangelio allí. ¿Cuál fue la visión? Un macedonio. ¿Y qué decía? Necesitamos ayuda, necesitamos socorro. Pablo, ven a ayudarnos. Y Pablo se fue para allá. Pablo se iba, me gusta. Pablo se iba a los lugares donde había necesidad. Pablo se iba a los lugares donde había dificultad. Mire, hace unos días murió un sacerdote, el padre Claudio. El padre Claudio fue maestro, fue profesor. Y él trabajó en una parroquia que se llama La Medalla Milagrosa. Y cuando él trabajaba, él nos contaba en las clases, cuando él llegaba, que era una parroquia bastante necesitada. Que económicamente las personas no tenían. Pero que las personas, de ahí yo aprendí de él, las personas llevaban las caroticas, llevaban los frijoles, llevaban arroz, llevaban comida. Y él no se moría de hambre porque la gente le daba comida. Y con eso era necesario. Y la gente le decía: ayúdenos, Padre. Y se metían en ese tiempo, estoy hablando de bastante tiempo atrás, imagínense, antes de ser sacerdote, como 16 años más atrás, él decía que había muchas armas, que había mucha prostitución, que había mucha droga, que había mucho secuestro, que habían asesinatos. Y la gente lo que le decía era: ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y él se iba a las canchas, se iba a los sectores y hacía lo que se llama comunidad eclesial de base. Y hacía la misa con el pueblo en la calle.
Y llegaban los malandros, los ladrones, la gente mala, y ahí se ponía a escucharlo, a ver qué decía el padre, y armados, y con cuchillos, y con no sé qué. Y él miraba la necesidad y se iba a predicar, corriendo riesgo su vida, pero les hablaba y les enseñaba. Y era un hombre valiente, ya falleció. Que Dios le perdone sus pecados y lo tenga en su santa gloria. Y Pablo lo mismo, y Timoteo, vámonos para allá. El macedonio, venga para acá, para Macedonia, que lo necesitamos. Y se fueron sin conocer. Donde había necesidad, ahí estaban ellos. Donde había hambre, ahí estaban ellos. Donde había sed de la palabra de Dios, estaban. En tu casa también hay necesidad. En tu casa también hay hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Por qué usted no va a predicar ahí? ¿Por qué usted no va a evangelizar ahí? Entre su familia también los hay, entre sus hermanos. Hay personas necesitadas. ¿Por qué no les hablas del Señor? Eso es lo que hoy nos enseña la palabra. Que la gente tiene hambre, tiene necesidad y hay que darles a Dios, hay que darles la palabra. Que esta palabra de hoy nos ayude a comprender la necesidad que tiene el pueblo de la palabra de Dios. Y le demos de comer, pero que seamos buenas influencias para las personas de este tiempo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Todopoderoso en este día, queridos hermanos. Supliquémosle a Él para que, a ejemplo de San Pablo, ustedes y yo también busquemos relevo para el servicio que estamos ejerciendo en la iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, así como la madre de Timoteo, que era judía, logró educar a su hijo en la fe, los padres de este tiempo logren colocar en el corazón de sus hijos buenos sentimientos y buenas enseñanzas. Aún sabiendo que hay un mundo corrompido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el mal de los padres no prevalezca en los hijos, para que no aprendan los vicios y las cosas malas que hacen sus progenitores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, a ejemplo de Pablo, vayamos a los lugares donde hay necesidad de Dios y sembremos ahí el evangelio del reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, así como Timoteo fue dócil a la palabra y obedeció a lo que Dios mandaba y sirvió a Cristo, ustedes y yo también, al ir a la misa, aprendamos y sirvamos a Dios que nos llama. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenga levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús, estás aquí frente a mí.
tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Jesús, estás aquí frente a mí. Tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María del Real, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios,
donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium sin anuncios con vidas infinitas y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. ¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María? Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajesdedios.net. Había allí un hombre malvado llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín. Tocó el cuerno y proclamó: nada tenemos que ver con David, nada tenemos que esperar del hijo de Jesé. Israel regresa a sus tiendas. Todos los hombres de Israel abandonaron entonces a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mientras que los de Judá se quedaron con el rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró nuevamente en su palacio de Jerusalén, ordenó que salieran las 10 concubinas que había dejado para cuidar el palacio y las puso en una casa bajo vigilancia. Aseguró su manutención, pero no se acercó más a ellas. Hasta el día de su muerte estuvieron allí encerradas, llevando una vida de viudas. El rey dijo a Amasá: tienes 3 días para reunir a los hombres de Judá y presentarte ante mí.
partió Amasá para reunirse a Judá, pero tardó más del plazo que le habían fijado el rey. Entonces el rey dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, será pronto más peligroso para nosotros que Absalom. Sal al frente de la guardia de tu amo y persíguelo, porque podría apoderarse de alguna ciudad fortificada y escapársenos. Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de campaña. A las órdenes de Abisai dejaron Jerusalén y se lanzaron en persecución de Sebas, hijo de Bicri. Estaba cerca de la gran roca que se halla en Gabaón, cuando Amasa se presentó ante ellos. Joab llevaba sobre su tenida de guerra un cinturón del cual prendía una espada en su vaina. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amasa: hermano mío, estamos en paz. Y con la mano derecha tomó la barba de Amasa como para abrazarlo. Amasa no desconfió de la espada que Joab tenía en la mano, pero Joab se la enterró en el vientre y en las entrañas se desparramaron por el suelo. No hubo necesidad de un segundo golpe, pues Amasa había ya muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai se lanzaron en persecución de Sebas, hijo de Bicri. Uno de los guardias de Joab se quedó al lado del cuerpo de Amasa. Decía: los que están por David y aman a Joab, sigan a Joab, porque Amasa estaba en un charco de sangre en medio del camino, y todos los hombres del ejército que llegaban allí se detenían. Al ver eso, el muchacho sacó el cuerpo de Amasa fuera del camino y lo tapó en un manto. Apenas lo hubo retirado del camino, todos corrieron tras Joab y se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Seba corrió todas las tribus de Israel hasta Bet Maacrá. Los hombres del clan de Bicri se habían reunidos y se habían ido con él. Joab sitió a Sebas de Abel Bet Macá. Levantaron un terraplén para lanzar la ciudad que llegaba hasta la muralla. Cuando el ejército de Joab cavaba para hacer caer la muralla, una mujer muy lista que estaba en la ciudad exclamó: oigan, oigan, digan a Joab que se acerque hasta acá, porque quiero hablarle. Joab se acercó y la mujer le dijo: ¿eres tú, Joab? Él respondió: sí lo soy. Ella le dijo: escucha lo que tengo que decirte. Respondió: escucho. Ella le dijo: antes era costumbre decir: en Abel y en Dan les enseñarán las antiguas costumbres de Israel, y tú intentas destruir una ciudad que es madre de las ciudades de Israel. ¿Por qué vas a destruir la herencia de Yahvé? Joab respondió: de ninguna manera quiero yo destruir ni arruinar. Solamente buscamos a Seba, hijo de Bicri, hombre de la montaña de Efraín, el que se ha rebelado contra el rey David. Entréguenmelos y me alejaré de la ciudad. La mujer respondió a Joab: muy bien, te traeremos su cabeza por encima de la muralla. La mujer convenció a todos los habitantes de la ciudad que le cortaran la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la tiraron a Joab. Este tocó inmediatamente el cuerno, se dispersaron y cada cual se volvió a su hogar. Joab por su parte regresó a Jerusalén, donde el rey. Joab fue el jefe de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joyadá, mandaban los peleteos y quereteos. Adorán eran supervisor de los trabajos obligatorios. Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sillá era secretario. Los sacerdotes eran Sadot y Abiatar.
Isa el Girita también era sacerdote de David. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre porque Saúl dio muerte a los Gabaonitas. Estos Gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amorreos. Pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento, y a pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos, llevando su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los Gabaonitas y les dijo: ¿qué tenemos que hacer como preparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé? Los Gabaonitas le respondieron: no tenemos ningún problema de plata o de oro, ni con Saúl ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel. David les dijo: haré por ustedes lo que me digan. Respondieron al rey: un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguenoslo ahora a 7 de tus hijos para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé. El rey les dijo: se los entregaré. No tomó en cuenta, sin embargo, a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Agía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribal. Meribá, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzila, de Mejola, 5 hijos. David mandó apresar y los entregó a los Gabonitas, quienes lo ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos. Fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Agía, tomó un saco y los extendió para ella sobre una roca de cerro. Y desde el principio de la cosecha hasta la época de la primera lluvia, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Agía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y su hijo Jonatán, que estaban en Yabes de Galaad, pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en las plazas de Bet-Seán, después de su victoria sobre Saúl en Gielboé, pero la gente de Yabes de Galaad se lo había robado. David trajo los huesos de Saúl y de Jonatán. Luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados y los enterraron, los huesos de Saúl, en la tumba de su padre Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con su guardia para pelear contra los filisteos. En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafá llamado Isbo-Benob. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3,5 kilos, y tenía además una espada nueva. Pero Abisaí, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: no venga más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel. Después de eso, hubo todavía otras batallas con los filisteos. En una ocasión, Sibecaí de Jusá dio muerte a un descendiente de Rafá llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gad. El astil de su lanza era como un palo de un telar.
Hubo además otro combate en Gad. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24 dedos. Este hombre era descendiente de Rabá. Como insultar a Israel le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hijo hermano de David. Los 4 eran hombres de Gad, descendientes de Rafá. Fueron muertos por la mano de David y de sus guardias. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico. El día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio, él es mi escudo, mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Mi salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso. Veía delante de mí las lámparas de la muerte, y en mi angustia clamé a Yahvé. Le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia. Desde su templo escuchó mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, tambolearon los cimientos del cielo, temblaron al sentir su cólera. Salía vapores de sus narices y de su boca un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó. Una nube oscura tenía bajo los pies, voló montando en un querubín, transportando en las alas del diluvio. A su alrededor una cortina de tinieblas, nube oscura formaba a su tienda. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz altísimo, disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos. El rayo los llenó de vapor, apareció en el fondo del mar, desnudas quedaron las bases de la tierra ante la amenaza de Yahvé, al estremecerlos el soplo de sus narices. De lo alto extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas, me libró de mis terribles enemigos y de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó porque me amaba. Yahvé me trató según mis méritos. Limpias son mis manos y él me lo paga. He ido por los caminos de Yahvé y no hice el mal lejos de mí. Ante mí estaban todas sus sentencias, jamás me aparté de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche, me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos. He visto mi pureza con sus ojos. Con el que es bueno, tú eres bueno. Con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Tú, Yahvé, iluminas mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes. Con mi Dios yo salto las murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza. Me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva y me mantiene de pie en la muralla. Adiestra mis manos para el combate y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación y tus favores
me agradan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Roto, aniquilados, no se levantan más y caen bajo los pies. Me llenan de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies, haces que mis adversarios den la espalda, aniquilado a todo lo que me odian. Aunque griten, nadie los salvará. Yahvé ya no les responde. Los muertos como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de la demanda de mi pueblo, me pones a la cabeza a las naciones y los pueblos que no conocía me obedecen. A los extranjeros buscan mi amistad, apenas oyen mi voz, me obedecen. Sin fuerza están los extranjeros, tras tus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor que hace al amo. Tú me liberas del violento, pero por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar tu nombre. Le da a su rey la victoria, tu victoria, y sigues con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. Estas fueron las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo de que fue puesto en lo más alto, del hombre que consagró el Dios de Jacob, del que cantaban los salmos de Israel. Por mí habló el Espíritu de Yahvé, y mi boca reside su palabra. Habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es un conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios, es luz de la mañana al caer el sol, es como una mañana sin nubes, es que brilla tras la lluvia del césped de la tierra. ¿No es eso mismo mi casa para Dios, para el que me reservo una alianza eterna, bien ordenada y bien garantizada? ¿No hará que germine mi salvación a todo lo que yo he deseado? La gente sin fe ni ley es solo espinas, que se tiran, no se toman con la mano. El que quiere atravesar con ella se arma de un fierro o de un astil de lanza, se quema, se consume de fuego. Estos son los nombres de los valientes que estuvieron al servicio de David. Isbaal el Jadmonita, el jefe de los 3, quien con su lanza ultimó en una vez a 80 hombres. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el amonita, quien era uno de los 3 valientes, estuvo con David en Pasdamín, cuando los filisteos se concentraron para pelear. Los israelitas se retiraban, pero él los hizo frente. Peleó contra los filisteos hasta quedar con la mano tan cansada que se le crispó la espalda. Ese día Yahvé otorgó una gran victoria. El ejército volvió inmediatamente, pero no tuvo más que despojar a los enemigos. Después de él, Samá, hijo de Elá, el Jararita. Los filisteos se habían reunido en Jelejí. Había allí un campo de lentejas. Y el ejército dio la espalda a los filisteos. Entonces él se puso en medio del campo y se abrió paso y derrotó a los filisteos. Yahvé concedió una gran victoria. Entre los 30 hubo 3 que bajaron a reunirse con David en tiempos de la cosecha. En la gruta de Adulán, cuando una compañía filistea acamparon en el valle de Refaim,
David estaba en el refugio y había un destacamento filisteo en Belén. David tuvo un deseo y dijo: ¿quién pudiera traerme agua para tomar del pozo que está en la entrada de Belén? Los 3 valientes se abrieron paso a través del campamento filisteo, sacaron agua del pozo que está alrededor de Belén, la llevaron, se la pasaron a David, pero él no quiso tomarla y la derramó como ofrenda a Yahvé. Declaró: líbrame Dios de tomar esta agua, que es la sangre de los hombres que arriesgaron su vida. No quiso pues tomarla. Eso fue lo que hicieron esos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisaí, hermano de Joab, hijo de Zeruya. Se hizo famoso entre los 30 cuando, blandiendo su lanza, dio muerte a 300. Fue el más célebre de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no alcanzó el nivel de los 3. Benaías, hijo de Joyadá, era un valiente autor de numerosas hazañas. Venía de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 de Heroes de Moab. Un día de nieve bajo un pozo para matar allí a un león. También derrotó a un egipcio muy alto. El egipcio tenía en su mano una lanza. Benanías avanzó contra él con un garrote, le quitó la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Esas fueron las hazañas de Benanías, hijo de Joyadá. Se hizo famoso entre los 30 valientes y aún más célebre que los 30, pero no se le contó entre los 3. David lo hizo entrar en su guardia personal. Asael, hermano de Joab, formaba parte de los 30. Lo mismo el Hanán, hijo de Dodó, de Belén. Jolés de Bel-Pelé, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Amontón, Sibacaí de Judá, Salmón de Jacob, Mahraí de Netofa, Heleb, hijo de Baanán, de Netofa, Itaí, hijo de Rabaí, de Gebea de Benjamín, Benanías de Pireatón, Hadidai de la torrente de Gas, Abibal de Betabará, Asmabet de Bajurín, Eliahab de Saalbón, Yansés de Ginzón, Jonatán, hijo de Samá de Jara, Aquián, hijo de Sarar de Jarar, Elifelet, hijo de Ahasbí de Bet-Macá, Eliam, hijo de Agitofel, hijo de Giló, Jesaí de Carmón, Paraí de Arab, Gigel, hijo de Natam de Soba, Barut de Galat, Selech el amonita, Narjraí de Beerot, quien era escudero de Joab, hijo de Zeruya, y Ira de Yatic, Gareb de Yatib, Urías elitita, en total 37. De nuevo se encendió la cólera de Israel, de nuevo se incendió contra Israel la cólera de Yahvé, quien impulsó a David a cargar su desgracia. Anda, le dijo, y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba. Cuenta el pueblo, así sabremos cuántos son. Joab dijo al rey: que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo y que lo vean los otros ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué el rey mi señor quiere tal cosa?
Pero como la palabra del rey era una orden para Joab y los jefes del ejército, salió de la casa del rey junto con los jefes del ejército para ir a hacer el censo de la población de Israel. Atravesaron el Jordán y acamparon al sur de Aroer. La ciudad está en medio del torrente de Gad. Continuaron luego hacia Yasec. Después llegaron a Galaad, al territorio de los hititas, a Cades y de allí a Dan. Recorrieron los alrededores en dirección de Sidón. Llegaron a la fortaleza de Tiro y atravesaron las ciudades hivitas de los cananeos. Luego salieron hacia Beerseba en el Negev de Judá. Recorrieron pues todo el país y regresaron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab les entregó al rey el número exacto de la población. Israel contaba con 800 hombres de armas capaces para manejar la espada y Judá con 500,000. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé: cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora el pecado de tu servidor. Actué como un tonto. Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida por el profeta Gad, el vidente de David. Ve a transmitir a David estas palabras de Yahvé. Pero te propongo 3 cosas. Elige una y la llevaré a cabo. Gad se presentó ante David y le dijo: ¿qué eliges? 3 años de hambruna en todo el país, 3 meses huyendo de un enemigo que te persigue, o 3 días de pestes en el país. Piénsalo tú, me dirás qué respuesta le debo dar al que me envió. David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto, pero es mejor que para nosotros caer en las manos de Yahvé, porque Él es rico en misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Yahvé envió la peste a Israel esa mañana hasta el plazo fijado. El flagelo golpeó al pueblo y murieron 70,000 hombres de Dan hasta Beerseba. El ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén, pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador: detente, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Araúna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba a la población, se volvió hacia Yahvé y le dijo: yo pequé, yo cometí esa gran falta, pero ¿qué hizo el rebaño? Que tu mano se abata sobre mí, sobre mi casa y la casa de mi padre. Ese día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: sube a levantar un altar a Yahvé en la era de Araúna, el Jebuseo. David subió entonces de acuerdo con la palabra de Gad, tal como Yahvé se lo había ordenado. Ahora bien, Araúna estaba mirando, vio al rey y a sus servidores que venían donde él. Araúna salió y se postró con el rostro en tierra delante del rey. Luego le preguntó: ¿por qué mi rey, mi señor, viene a la casa de su sirviente? David le respondió: vengo a comprarte la era para levantar allí un altar a Yahvé, pues así cesará el flagelo que se abate sobre el pueblo. Araúna dijo entonces a David: que el rey mi señor tome y ofrezca todo lo que estime conveniente. Aquí están los bueyes para el holocausto, la rastra y los yugos de los bueyes proporcionarán la leña. Todo eso, Señor, se lo da a Araúna al rey. Araúna le dijo además: que Yahvé tu Dios acepte tu sacrificio. Pero el rey respondió a Araúna: quiero pagarte tu justo precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos que nada me cuestan. David compró entonces la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David levantó allí un altar
a Yahvé y ofreció en él holocaustos y sacrificio de comunión. Entonces Yahvé tuvo piedad de Israel y se apartó la peste de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.